A grabar la clase, arrancamos. Ustedes seguramente trabajaron en Photoshop. Voy a crear como cualquier cosa. A través del timeline. Y me imagino que desde la opción de los frames, ¿cierto? Entonces, esto creo que es lo que avanzamos a trabajar. Con el Gabo revisaron las herramientas digitales. Entonces, en Photoshop, claro, tienes esta opción de trabajo por frames que te permite hacer estos primeros esquemas de animación, ¿no es cierto? Entonces, realizas un dibujo, vas generando diferentes layers, prendiendo y apagando, creando otro dibujo en otro lado y activando los distintos dibujos en distintos frames, ¿no? Esto no es necesariamente lo óptimo para procesos de animación. Vamos a revisar que, sobre todo para animaciones que se vuelven más largas, ¿no es cierto? Tal vez esto nos sirve en algunos casos. Yo sí lo utilizo bastante también, el sistema de animación por frames. Probablemente tiene mucho sentido cuando importas video frames a layers, ¿no es cierto? Tienes un video, lo cargas y te lo separa en diferentes frames. Incluso es una técnica que nos puede dar muchísimo, sobre todo esta primera separación, si es que trabajamos en rotoscopía. ¿Vieron el video de rotoscopía de la semana pasada? Obviously. Y todo está en inglés. Todos los videos que estás en inglés. Ajá, Eso no creo. rotoscopía, ¿no? Cómo la gente empieza a ilustrar sobre el video para conseguir muchísimo más realismo, Fluidez. fluidez en el movimiento. Entonces es una buena técnica, es una buena técnica. Sin embargo, cuando estamos haciendo nuestras propias ilustraciones, y sobre todo si es que empezamos a ilustrar también en la pantalla, ¿no? Si es que ustedes en algún momento tienen acceso a conseguir una tableta digitalizadora, es mejor empezar a trabajar en el timeline y no en la animación por frames. Entonces vamos a ver como otras herramientas, y para eso es importante que ustedes se descarguen. Yo en la semana 3 les incluí este recurso que es un plugin para animación en Photoshop. Entonces, si ustedes seleccionan esa opción, van a llegar a este enlace en GitHub, en donde pueden descargar, y aquí también tienen las instrucciones para poder instalar este plugin. Entonces, cuando instalen el plugin, el plugin que utilizamos es este, ¿no es cierto? El diseño de la animación, no necesariamente el de la colorización. Cuando ustedes lo descarguen, van a tener dentro de Photoshop la opción para poder activar o desactivar esta barrita de animación que aparece acá. Entonces, si es que ya la instalan, la despliegan, y esto por lo general se pone aquí encima. Esta barra nos va a permitir, primero, crear una nueva línea del tiempo, ¿no? Yo voy a cerrar esta y voy a abrir una nueva. Uy. Acá, perdón. Esta es para desplegar la línea del tiempo, esta es para crear una nueva animación. Lo primero que nos va a aparecer es esta pregunta de cuántos frames por segundo queremos utilizar. Entonces vamos a profundizar en eso un poco más durante la próxima semana. Sin embargo, como adelanto, ¿cierto? Hay animaciones que se trabajan en 12 frames
Hay animaciones que se trabajan en 24 frames. Esos son los de estándares. Frames por segundo significa cuántas imágenes vamos a tener en un segundo para poder tener esta ilusión de movimiento. Es muy parecido, piensen en cada uno de los frames como cada uno de los cuadros o de los dibujos que ustedes hicieron para el movimiento 360 de sus personajes. O piensen en cada ilustración que realizaron en su Zotropo para poder generar esta idea de movimiento. Entonces, en 12 puede ser... bueno, ya voy a enseñarles más bien con otro ejemplo, ¿no? En este caso, marquemos 24, que es el estándar, que es lo mismo que vamos a utilizar nosotros. Cuando creamos una animación de 12 frames, empezamos a tener una línea del tiempo que empieza a medirse en función de frames. Si es que ustedes trabajaron antes, timeline, con video, van a ver que se marcaban segundos. En este caso, se van a marcar frames y van a tener esta definición aquí, ¿no es cierto? De cuántos fotogramas, cuántas imágenes van a ocurrir para poder generar un segundo. Si es que quieren, pueden cambiarla igual a través de la opción de redefinir el frame rate y bajarla a 12 o subirla a 24. Y las otras ventajas que tenemos es que podemos agregar fácilmente nuevas secciones que van a formar parte de nuestro grupo de video. Entonces, hay dos opciones que son como súper comunes en la animación, que nos van a ayudar a entender cada cuánto vamos a tener un nuevo cambio de dibujo. Cada frame o cada 2 frames. Entonces, miren, en este caso tengo ya yo marcados 3 frames. Pero también puedo generar opciones de 2 frames y seguir añadiendo. Y lo hace de una manera mucho más sencilla que tener que abrir los layers, crear uno nuevo, ver hasta dónde se termina, recortarlo y que nos case en el tamaño indicado, ¿no? Entonces voy a ir borrando un poquito estos elementos para poder ilustrar otra opción adicional que forma parte de este sistema. Entonces, en este momento igual vamos a seguir trabajando en unos. Entonces me voy a acercar un poco más para poder ver qué es lo que está pasando. Tengo seleccionada mi brocha. Yo igual ahorita estoy sin mouse y sin tableta digitalizadora, así que perdonarán los trazos, pero puedo dibujar una pelotita, añadir un nuevo frame y dibujar la siguiente. Pero como no sé exactamente dónde está la anterior, puedo desplegar a través de esta opción el papel cebolla, ¿no? Entonces, el papel cebolla lo que hace es mostrarte una pequeña previsualización de dónde está la imagen anterior que acabas de ilustrar. Entonces miren cómo cada vez que voy añadiendo tengo esta sombra, ¿no? Que me permite saber dónde posicionar de nuevo esta pelota. Entonces llega acá. La dibujo de nuevo. Y aquí lo que tengo es que cachar dónde va a terminar. Eso sí, ahí sí necesito hacer como esa trampita. Ah, quedó súper grande, ¿vieron? Ya, bueno, ahí digamos. Entonces, si
pongo play, puedo ver ahorita la pelota rebotando. Lo que me está pasando es que sigo viendo la capa de cebollas, ¿no? Entonces puedo desactivarla y activarla fácilmente. Entonces si la desactivo, tengo de nuevo esta pelota que empieza a rebotar, ¿no? Para modificar igual las opciones del papel cebolla, ustedes pueden, desde el menú del timeline, activar estos settings y decidir cuántos frames quieren ver antes o después, ¿no? Entonces, Creo que esto es... con Adobe XD también se puede hacer lo mismo, ¿no? O sea, también podríamos trabajar con este programa. ¿En dónde me dices? En Adobe XD. No. No es En Animate. Creo que se equivocó. Animate. Bueno, ese sí, perdón, Animate. En Animate Me sí. confundí. Claro. En Animate sí. En Animate sí. Sí, Ajá, en Animate también se puede hacer eso. Animate es un programa que está como un poco descontinuado, ¿no? Pero sí, se puede también. Miren que tengo un frame totalmente en blanco. Ajá, eso también puedo hacer. En lugar de borrar, puedo llegar hasta acá y decir, aquí se va a terminar. Entonces la próxima vez que se reproduce la animación, ya no se pinta, ya no se reproduce ese cuadro que estaba viendo antes, ¿no? De todos modos, no es la mejor animación, pero nos permite como ilustrar este proceso. Entonces vamos a ver algunas diferencias. Voy a regresar a esta ilustración que tengo acá. Uy, ¿qué pasó? Ah, ya sé. Ya sé. Esperen un segundo. Tengo abierto el archivo equivocado. Animate usaron con el Gabo también. Sí, fue sí, una tortura. Buenas. Animal cuadro por cuadro. Bueno, no sé. sí, profe, con Gap. Acá. Aquí tengo lo mismo, agrupados estos frames y podemos ver cómo se va a reproducir esta animación. Entonces, si es que hacemos el análisis, ¿no es cierto?, de esta animación desde los componentes técnicos, vamos a ver que se van a reproducir 24 frames cada segundo. Y además que está animado en dos, es decir, un dibujo son 2 frames. El siguiente dibujo son 2 frames. El siguiente dibujo son 2 frames. Entonces necesito ilustrar 12 cuadros para poder crear un segundo y poder tener este movimiento. ¿Qué pasa si yo decido modificar para animar en unos? Vamos a ver que cuando animamos en unos, en este caso, bueno, esta animación está pensada para otro formato, ¿no? Entonces va a ser súper rápido. Entonces el movimiento se vuelve muchísimo más fluido. Yo debería haber hecho otro tipo de ilustraciones, más bien otro tipo de pasos adicionales para que no se vea tan rápido, ¿no? Entonces la otra opción que tengo es modificar la tasa. Entonces vamos a cambiar el frame rate para que no sea en 24, sino para ver cómo quedaría esto en 12 frames por segundo. Pero miren que aquí me quedó cortísimo. Voy a regresar. Y aquí voy a pasarme a los 12 frames por segundo.
y ver qué pasa si es que animo cada 2 segundos, ¿no es cierto? La misma ilustración cada 2 segundos. Tengo un movimiento más cortado, ¿no? Entonces, idealmente, lo que más nos conviene en este momento es trabajar en 24 frames por segundo y con una ilustración cada 2 segundos. Entonces, cuando abran sus archivos para empezar a hacer las próximas pruebas, acuérdense de definir esto. 24 frames por segundo y que cada uno de sus ilustraciones dure 2 frames. Y cuando empiezan a añadir, crean nuevas ilustraciones, nuevos layers con el 2, ¿no? Ya vamos a poner más cuidado, próxima sesión, que empecemos a digitalizar nuestros dibujos para revisar esos elementos. Súper. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? Sí, profe. Respecto a, por ejemplo, a las ilustraciones pose a pose o las que van más seguidas, ¿tienen el mismo número de frames o varía? A ver, repíteme la pregunta, porfis. Si, por ejemplo, hacemos ilustración pose a pose, que no son muchas, ponemos la misma cantidad de frames a comparación de las que van seguidas. Me parece que era. Ajá, verás. Tenemos la misma. Verás, cuando hacemos animación pose a pose, eso está pensado específicamente para cierto tipo de acciones, ¿no es cierto? Que es lo que estaba como un poco explicado dentro del video. Por ejemplo, el movimiento del agua, el movimiento de la cola de un perro, de las orejas, ¿no es cierto? De cabello. Por lo general, todos los sistemas están empatados, casi siempre. Hay pocos espacios que han logrado que han logrado como transformar sus elementos. Les voy a enseñar como un videito súper bacán. De por qué, cuál es uno de los grandes logros que tiene la peli de Spider-Man Into the Spider-Verse. Y es porque dentro de la misma animación hay elementos que funcionan, que operan en 2 y otros que operan en 1. Each year, animated films seem to look more and more like real life. For Spider-Verse, instead of making the animation photorealistic, the creators wanted the movie to stand out on its own, as something new for viewers. Just as they were being introduced to a new Spider-Man in Miles Morales, while at the same time sticking as much as they could to traditional print comic book style. As head of character animation Josh Beveridge put it, don't emulate reality and don't make it a cartoon. To accomplish this, they used a number of different techniques that make Spider-Verse a groundbreaking film. One of the most noticeable differences involves frame rate. Animated films are typically 24 frames per second, and creating a different image for each frame is known as animating on ones. Spider-Verse broke the mold and animated much of the movie on twos as well, meaning they kept some of the images on screen for 2 frames, which makes the animation feel, as the producers describe it, crunchy. Each character's pose lasts longer and is much more pronounced. Like here, when Prowler is chasing Miles through the alley. You can see examples of animating on twos in some of the original Disney films. The Spider-Verse animators alternated between on twos and on ones, depending on the nature of the scene. They could make Miles seem fast or skilled in some shots, on ones, and struggle in others, on twos.
Sometimes he would be on 2s, while other characters were on 1s. When they're swinging through the forest, Miles is on 2s because he's clumsy, while Peter B. Parker is on 1s because he's more skilled. This subtly helped illustrate how Miles was slowly becoming more comfortable with his powers. Each character's detailed animation style helped bring out his or her personality. Another major technique was how they chose not to use. Ujú. Entonces, ese es uno de los elementos súper interesantes, en donde, claro, por lo general, todo se anima dentro de la misma definición. Si decidimos trabajar en unos, todo se hace en unos, ¿no es cierto? Y todos pensamos en ya sea 24 o 12 frames por segundo, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. O si decidimos en 2, lo mismo. En este caso es interesante el poder trabajar en los dos esquemas. Entonces, sí puede ser una opción que decidamos hacer para nuestras características pose a pose, trabajar en 2, y para las características que sean straight ahead, ¿no es cierto? Como que se va dibujando mientras va siguiendo el movimiento del personaje, en unos, para darle mucha mayor fluidez. Pero, claro, por ahora vamos a hacer como, vamos a pensar no necesariamente en estos dos, sino vamos a pensar desde como la globalidad de la acción hacia las microacciones, ¿no? Entonces aquí tenemos como, vamos a continuar. No sé si con eso respondí a tu pregunta, Darly. Sí, profe. Sí. Gracias. Vamos a ver un par de referencias sobre, inclusive, cuáles son como los primeros niveles, no solamente de detalle, ¿no? Sino en general dentro del estilo gráfico al que necesitamos llegar al menos hasta la semana 4. Que son todavía muchos bocetos. ¿Qué echan esta banda? Elephant Gym. Sacar el videito. Entonces todavía estamos trabajando muchísimo desde la exploración del movimiento, ¿no? Desde la exploración de la forma, desde poder capturar las mejores poses, las mejores cámaras, los mejores ángulos para poder retratar las acciones que nos interesan. No estamos concentrados en asignar una identidad, un estilo gráfico a las animaciones todavía. Porque quedan muchos detalles por pulir, ¿no? Lo que tenemos hasta ahora es como una primera guía de movimiento que puede estar basada en esta relación, inclusive con la rotoscopía, vinculada a esta exploración en video. Entonces tengamos como estas primeras 2 referencias para saber hasta dónde necesitamos llegar.
para identificar que no necesitamos todavía trabajar el estilo gráfico, la cromática, ni la calidad perfecta de la línea. Todavía no es como el espacio para empezar a explorar y a pensar en estas denme un segundito. Perdonen por la interrupción, al menos les dejé con buena musiquita. Entonces, para trabajar en este formato pose a pose, nosotros hemos identificado desde el video una acción en particular. Lo que vamos a hacer es empezar a separar, empezar a desmenuzar, ¿cierto? Esas acciones en tres claves, primero tenemos los keys, ¿cierto? Los keys son estas acciones iniciales y finales de la acción que está realizando nuestro personaje, que ya las hemos ilustrado, algunos, ¿no es cierto? Quedamos en que no iba a ser como totalmente necesario generar estas ilustraciones, pero la mayoría lo tenemos resuelto. Después tenemos estos otros elementos que son los extremos, los extremes. Entonces, si la acción inicial es el personaje parado antes de saltar y el personaje incorporándose después de saltar, los extremes son estos, en este caso, 3 movimientos claves que nos permiten saber cuál es su posición justo antes de dar el salto, cuál es el espacio aéreo en donde se va a encontrar en la mitad de la escena y cómo está aterrizando. Y bueno, casi que finalmente, porque después hay otro tipo de ilustraciones adicionales, tenemos los breakdowns, en donde dividimos estas acciones en la mitad, las separamos, ¿cierto? Si es que el key es cuando está parado y el extreme es agachado antes de saltar, el breakdown es justo lo que pasa entre esos dos momentos. Lo mismo entre estos dos extremes, ¿cierto? Si es que un extreme es agachado antes de dar el salto y el siguiente extreme es en el aire con los pies colgados, ¿cuál sería la posición en la mitad para estos dos elementos? Esto es parte del trabajo que vamos a realizar durante esta clase. Quiero mostrarles un poquito la referencia a lo que necesitamos llegar. Entonces tengamos siempre a la mano como esta idea estructural, al menos, de cómo es nuestro personaje. Miren como el nivel de representación, ¿no? No tiene que ser demasiado complejo. Personajes en palito puede funcionar bastante bien y nos ayudan a entender estas acciones que duran, a ver, contemos, 1, 2, 3, 4. En este caso son 4 segundos, me parece que todas estas animaciones. 1, 2, 3. No, este es 3. Entonces miren cómo se separa de nuevo y cómo cada una de estas ilustraciones combinadas a través de la herramienta de animación nos permiten construir esta primera guía de referencia. Mismo acá.
Pues no pensemos todavía en calidad del trazo, tal vez como un poquito más en la proporción del personaje, pero sobre todo identificando muchísimo las acciones. Vamos a ver. Con esto también empezamos a identificar uno de los 12 principios de la animación, ¿no? Que es entender estas dos posibilidades que existen. Comenzamos. La una que es pose-pose y la otra que es continuar hacia adelante, straight ahead, ¿no? This video is based on the 12 principles of animation as described by Frank Thomas and Ollie Johnston. Alright, so the fourth animation principle is called straight ahead and pose to pose. This term describes two methods used to animate drawings. The first method, straight ahead, is where you draw the first drawing, and then you draw the second drawing, and then the third drawing, and so on. It's basically animating as you go. The second method, pose to pose, is where you draw the beginning and end of each main pose and go back later to fill in the drawings in between. So there are benefits to both methods. Pose to pose is generally better for most actions because it gives you the most control. You have a good idea of what the action is going to look like very early in the process. So instead of worrying if the character is going to end up in the right place, you decide where they end up from the beginning and work backwards. Also, using straight ahead animation can lead to the character changing size or being on a different level from beginning to end. Pose to pose can save you a lot of work. If you were to animate a whole sequence straight ahead and then realize that one pose is off, you would have to change several drawings to fix that one pose. But with pose to pose, you do the main poses to see if it feels right, and you can catch problems early on. Straight ahead animation, on the other hand, is good for animation that is unpredictable. Some examples of this include fire, water particles, clouds of dust, explosions. The reason why straight ahead works well is because there are laws of physics that work at a constant rate, and it's hard to predict how it will work pose to pose. So when animating fire, for example, you just go with the flow based on what you know about fire, and let the fire kind of create itself. If we were to look at the beginning and end, we wouldn't even know how to in between it. However, you can still use pose to pose to make the general shapes, and fill it in between to make it smoother. Another example of unpredictable animation is overlapping action, which will be covered in depth in the next video. Let's say that a character has floppy ears. You could draw the figure with his ears for each pose and just draw the in-betweens accordingly, but another method is to animate the figure using pose to pose without the ears, and then going through and adding the ears using straight ahead. This is good because you can focus on the figure's movements without the distraction of having to do his ears, and you can also focus on the physics of his ears without the distraction of his body's movement. This also applies to hair, tails, and other appendages. When you work pose to pose, there's some vocabulary that goes into it. There are main poses called keys, secondary poses called extremes, and further broken down poses called breakdowns. Make the keys first, perfect them, then decide the farthest the character will go in each direction using extremes, and then decide how you want the extremes to connect using breakdown poses. At this point, you can start in-betweening. Working with this sort of hierarchy will give you the most control, as opposed to doing your pose to pose straight ahead, so to speak. This is like pose to pose within pose to pose, because you are perfecting the poses at each level before moving down to the next level. So that's all I've got for straight ahead and pose to pose. The next principle is called follow through and overlapping action. Entonces nosotros sabemos ya cuál es la duración de nuestras acciones. Por eso no nos preocupamos tanto darle de entender si es que en este momento vamos a partir de cómo se combinan finalmente, ¿no es cierto? Es más bien como un cálculo matemático de entender, ok, vamos a trabajar, voy a abrir la calculadora. Vamos a abrir la calculadora. Vamos a trabajar a 12 frames por, perdón, a 24 frames por segundos, pero cada dibujo va a durar 2 frames. Entonces, para hacer un segundo necesitamos 12 dibujos. Y como vamos a hacer 3 segundos, necesitamos 36 dibujos. Finalmente, ahí entenderemos de estos 36, cuáles son nuestros keys, que es el frame 1 y el frame 36. Cuántos extremes necesitamos y vamos dividiendo, ¿no es cierto? En extremes, en breakdowns y después
los in-betweens, que son fíjense, ¿no es cierto? Los in-betweens, que son como todos estos dibujitos negros que están entre, a veces negros y amarillos, o entre azules y amarillos, entre rojos y azules, que ya es ir partiendo hacia adentro, ¿no? Vamos dividiendo hacia adentro, dependiendo además de otros conceptos que más adelante analizaremos. Entonces, ¿cuál es el ejercicio que vamos a realizar durante esta clase? Primero, ¿no es cierto? Vamos a trabajar además como en un nivel súper básico, que son únicamente 13 dibujos que van a intentar retratar estos 3 segundos. Dibujamos 2 keys, el inicio y el final. A estos 2 keys los partimos en 3 acciones secundarias, es decir, vamos a tener como 5 dibujos que nos permitan entender toda la acción. Y adicionalmente, en cada uno de estos espacios generamos 2 breakdowns. ¿Me explico? Entonces tendríamos, por ejemplo, 2 rojos, que son los 2 keys, 3 azules, que son nuestros extremes, y 2 breakdowns entre cada pose. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. ¿Alguien tiene alguna duda sobre esto? ¿O está claro? Sí está claro. Súper. Reaccionen con eso. Manito, corazoncito, fiesta. Perfecto. Entonces, cuando nosotros llegamos a identificar, voy a adelantarme como un poquito también para que sepan hacia dónde vamos, ¿no? Cuando nosotros logramos identificar estos primeros movimientos que tienen nuestros personajes en estos formatos tan básicos, lo que nos permite sobre todo es poder entender cuál es el arco de movimiento. Entonces vamos a tener una línea imaginaria que, bueno, en nuestro caso vamos a ilustrarla después, ¿cierto? Primero vamos a hacer un dibujo sencillo sin esta guía y después vamos a trabajar sobre la guía para entender si el movimiento que tiene nuestro personaje, la lanza, entendiendo también cuál es esta cosa que nos preocupa más del personaje. ¿Sigue un movimiento fluido o es como en este caso, miren, una línea como bastante irregular? Entonces nos interesa sobre todo, ay, a ver, este tiene que estar en... Nos interesa sobre todo poder darle fluidez a como los elementos claves, ¿no es cierto? Que pueden ser la cabeza del personaje, que puede ser la cosa que sostiene en sus manos, puede ser su cadera, si es que está bailando, no sé, pues tenemos que ir identificando cuál es este elemento guía clave dentro de la animación que estamos haciendo, ¿no? Y esto nos va a permitir corregir dibujos específicos, nos va a permitir corregir dibujos particulares y después vamos a ver en qué vamos a avanzar en el resto de la clase. Que es la posición de la cámara, ¿no?
Entonces, nuevamente, trabajemos en ilustrar nuestros keys. Primera y último frame. 3 segundos, ¿no es cierto? Esto debe contener a los 3 segundos de toda nuestra animación. Después partimos de esos 3 segundos en 3 posiciones secundarias que sean claves y que estén como repartidas también de una manera equitativa en el tiempo. Y finalmente vamos a dibujar entre cada una de estas poses 2 breakdowns. Estos 13 dibujos nos van a permitir tener estas primeras guías de animación. Súper. Dibujemos y una vez que hayamos dibujado, hagamos un ejercicio súper rápido de digitalización en Photoshop. Déjenme. Nuevamente, si es que no tienen todavía instalada la barra, no pasa nada. Igual podemos acceder al Onion Skin para poder ubicar los elementos, ¿no? Para poder saber exactamente dónde debería estar este objeto. ¿Cierto? Acuérdense nuevamente que vamos a trabajar en 2, entonces las ilustraciones en este caso deberían corresponder también a esos segmentos, aunque nos toque por ahora estirarles un poco para entender que los 3 segundos sean 3 segundos. Súper. Perfecto. Trabajemos entonces, empecemos a ilustrar, después a digitalizarlo y ejecutarlo y poder ver los resultados que tenemos. Son las 5. Démonos hasta... Sí, vamos viendo cómo nos va avanzando con el tiempo. Procuraría que sean menos de los 60 minutos para que podamos tener unos 20 minutos en los que revisemos el trabajo de los demás. A los 30 minutos podemos hacer una primera pregunta para ver cómo han avanzado y para identificar si es que avanzamos a los 40 a tenerlo digitalizado y compartirnos entre todos y poder revisar posteriormente la guía de movimiento. La guía de movimiento no es lineal porque yo no tengo como un recorrido, sino solamente se agacha y se levanta. Es que va, o sea, bueno, veamos tu video. Veamos tu video para a partir de eso entender. Encontré un video de un señor que se parece a usted. Y está bailando. ¿Qué paso yo? ¿Quiere verlo? ¿Qué paso yo mismo? A ver. A ver, primero mi video. A ver. Aquí está. Ahí está, mira. O sea, la guía de movimiento, mira, tiene que ver primero, en este caso, puede ser con el movimiento de la cabeza o con el movimiento de las manos mientras está agachada. Y el momento en el que se levanta también hay un movimiento que tiene que ser claro, ¿no? Que tiene que ser clave.
Entonces sí va a haber también un arco de movimiento en el cuerpo, ¿no? No tiene que estar... Y no sé si te fijaste. A ver, voy a ponerlo de nuevo. Esta no es... no es la mejor... No es el mejor GIF. No es el mejor GIF. Pero fíjate específicamente en este arco, ¿no? Aquí hay una especie de símbolo de infinito, que es la reproducción de la cabeza del basquetbolista mientras está boteando la pelota. El GIF lo grabé mal, entonces se reproduce una sola vez. Pero viste cómo mientras botea la cabeza estamos preocupados perdón, mientras botea la pelota estamos preocupados en entender cuál es el movimiento de su cabeza. Sí. Entonces, de igual manera, si es que el movimiento no es tan brusco, también podemos buscar la manera de explorar cómo pulir esas pequeñas acciones que realiza, aunque esté agachado, moviendo la cabeza, porque viste, mientras mueve las manos, también mueve la cabeza y al mismo tiempo el rato en el que se incorpora, ¿no? Luego vamos a ver otras cosas que nos van a ayudar un montón a pulir nuestra animación, que tienen que ver con otros dos principios más. Y el que te va a ayudar a ti muchísimo es desde la exageración también. Pero hagamos primero la representación tal vez de una manera más realista y después pensamos en cómo corregir a través de la anticipación y de la exageración algunos elementos en particular. ¿De acuerdo? Súper. A ilustrar, entonces, queridos, a ilustrar y nos vemos, nos hablamos en 30 minutos, 5:37. A ver. ¿Dónde está el menú aquí? En el menú del timeline. ¿Es este? Oh, No sé dónde está tu cursor. aquí se queda. Ahí, eso. Ya. Dice, Ah, no, new frame, detail frame. es que, ¿ves? Por eso es lo que no me gusta trabajar estas cosas en el formato de en el formato de keyframes, sino desde el formato de video, porque aquí no tenemos el papel cebolla. Pero en todo caso, Ahí. ahí despliega abajo, 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 arriba, 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 abajo, abajo. Onion Skin, le diste clic. Sí. Pero no es, a ver, ya, ok. Onion Skin Settings. Ajá, Las configuraciones. 1 y 1. ya, auméntale a 2 y 2. Para saber de dónde vienes y a dónde vas. De 1 a 2. Sí. Ya. Ahí está. Entonces ahí puedes Creo. hacer extra. No, pero no es porque este no es el segundo movimiento. O sí, a ver. Este era el primero y... No sé si es... Ya. Entonces une, por ejemplo, la coronilla. Ten como referencia la coronilla. Y une una línea que va desde un lado, ajá, eso. Siguiente, avanza un poquito más. Ahí sigue. Ya se perdió. Es que creo que está ahí mismo, en el mismo sitio la cabeza, por eso no Sí. se ve. Aumenta. Como se sienta un poco más. primero. Oh. Ya no se ve. Okay. Avanza, avanza. Ah, es que no sé. Qué bestia que se quedó paralizado en uno.
Sigue avanzando a ver qué pasa. Ya, ahí baja. Ahí baja la línea. Ajá. Intenta como no hacerle tan recta, sino que sea como una curvita, pero ahorita está todo bien. Ok. Sí, un poco más. Y ahí mira, Vuelve a subir. vuelve a subir. Este no es como un Ajá. movimiento fluido, natural, sino se convierte en una curva súper abrupta, ¿no? Avanza un poco más y ahí vuelve a bajar. Vuelve a bajar. No, no es tan... No, no sé la verdad. Aquí hay una y vuelve a subir, ¿no? Le pongo acá. Ajá. Ay, perdón. No sé por qué, pero bueno. No sé por qué se va a hacer. Ajá. Ahí está igual, solo que un poquito más atrás. Se te magnetiza con esas guías que tienes. Bueno, les quito. No, no, ahorita déjalas nomás. No pasa nada. Después vas a tener que volver a hacer. Ya. Es para tener una referencia. Ajá. Continúa. Eso. Esa es la final. Ujú. Entonces, mira, como el proceso de levantarse se vuelve mucho más natural, ¿no es cierto? Tenemos una línea que es un arco mucho más fluido. Mientras está trabajando abajo, recogiendo los elementos, la guía, que es en un lugar súper importante, que es la cabeza, está muy irregular, ¿no? Entonces es un espacio en el que nos damos cuenta que tenemos que revisar nuevamente la animación o la ilustración para poder darle un orden claro a tu animación. Ya. Entonces de aquí hay que empezar a redefinir posiciones, a redefinir ubicaciones de las ilustraciones dentro del espacio, para que te permitan de alguna manera tener un movimiento mucho más uniforme de tu personaje y que no sea muy interrumpido. Ya, profe. Ujú. Siguiente. El resto. Siguiente. ¿O quiere ver a su gemelo bailando? A ver, a ver. Baila súper bonito. De verdad. Entonces soy yo. Mire, mire. Y yo tengo la misma chaqueta, mira. No es usted, porque él está más bronceado. ¡Qué miedo! Soy De yo. verdad es un gemelo, solamente le faltan las gafas negras, pero de... Ahí ve. ¡No! Y si baila así, profe, y no creo que se escucha la canción, pero era la canción que estaba bailando de If you want my body and you think I'm sexy, Súper. and let me Chicos, se know. nos está acabando el tiempo. Se nos está acabando el tiempo. Vamos a hacer como una última revisión de los elementos que quedan pendientes. Pónganle cuidado. Sergio creo que no se pudo volver a conectar. Pero... uy, acá. Acá. Vamos a ver qué es lo que nos quedó pendiente. Acuérdense, con las animaciones, lo que nosotros resolvemos es primero esta guía, ¿no? Que ahorita vimos cuál es la línea que termina marcando, de tal manera en la que se genere un movimiento natural. Y también entendemos cuáles son como estos espacios en los que aparecen los elementos, ¿no? Que va a ser el timing. Entonces miren cómo creamos guías.
para elementos claves. Me interesa sobre todo que identifiquen la cabeza donde está. Eso es lo más importante. Porque la posición de la cabeza es la que termina de orientar todo el resto de elementos del cuerpo. Y una vez definamos la guía, vamos a procurar generar movimientos más uniformes o más exagerados, según sea el caso. Entonces, fíjense en el movimiento del basquetbolista, cómo se mueve la cabeza y bueno, aquí también cómo se mueve la mano, ¿no? Lo mismo aquí, movimientos de la cabeza o de la pelota. Entonces, es importante que terminemos de hacer este ejercicio, que definamos la guía y reubiquemos los elementos importantes y que posterior a eso vamos a preocuparnos de ubicar la posición de la cámara. Porque si ustedes se acuerdan, esta visión que tenemos ahorita del recorrido de nuestro personaje es una visión lineal. Y a donde queremos llegar con la animación cuadro a cuadro, no es con un sistema tan sencillo, sino nos preocupamos de identificar dónde va a estar ubicada la cámara. Miren, ¿no es cierto? Y esto podemos hacer igual en Photoshop mismo con un cuadrado gris. Y después de identificar dónde ubicamos la cámara, vamos a hacer nuestros 13 dibujos nuevamente en función de cómo lo ven la cámara. Entonces, miren, cuando la cámara está, en este caso, la cámara va rotando, la posición del personaje va girando, ¿no? Si es que la cámara está arriba, lo ve al personaje en un plano en picada. Cuando la cámara está en el piso, ve la bicicleta en el plano cenital, ¿cierto? Y cuando empieza a levantarse, la cámara está totalmente girada. Acá pasa lo mismo con el basquetbolista. Entonces, al inicio la cámara gira y posteriormente se queda en el espacio aéreo. Entonces, miren, después de ubicar la cámara, cómo generamos estos bocetos, que no tienen que ser todavía muy detallados. Son guías que nos ayudan a entender. Son guías que nos ayudan a entender dónde posicionar a nuestros personajes, como en este caso, el luchador de sumo. Y después de tener estas previsualizaciones en las que volvemos a identificar cómo se mueve, ¿no? Ya no, el próximo paso, claro, ya es empezar a hacer como estos dibujos un poco más volumétricos, todavía a nivel de boceto, pero intentando salir desde esta idea del elemento plano. Pero para que esto quede bien, es importante que esto de acá quede bien, ¿cierto? El movimiento, el manejo del tiempo, el arco del personaje y la posición de la cámara. ¿De acuerdo? Profe, una pregunta para el siguiente, exacto, La tarea. Vamos a restringir algunas cosas porque no avanzamos todo lo que debemos haber avanzado en esta clase. Yo imaginé que íbamos a avanzar un poco más rápido con este tema de la guía de animación. Lo que nos queda pendiente, primero es generar la guía sobre nuestra animación. Posterior a eso vamos a dibujar la posición de la cámara, que son estos cuadraditos grises. Esto también vamos a eliminar. Y vamos a dibujar nuevos frames a partir de la posición de la cámara. O sea, los nuevos frames que tenemos que hacer ya van a ser con estos formatos. Con estos formatos de acá, ¿no es cierto? Siguiendo la posición de la cámara y moviéndonos
a partir de cómo se mueve el personaje y cómo se mueve la cámara. Todavía a nivel de boceto, ¿no? Son 13 ilustraciones, nuevamente. Con el mismo sentido. Son 2 keys, son 3 extremes y son 2 breakdowns por cada intersección. ¿De acuerdo? Es decir, profe, que para la próxima semana tenemos que presentarle esta animación, pero desde la cámara. Sí, exactamente. Exactamente. ¿Redibujada ahora sí o solamente igual como estamos haciendo ahorita? Como estamos haciendo ahorita, con dibujos a mano todavía. Ya. Dibujos a mano. Ajá, y, o sea, fotito, bien limpiado y en la compu montados unos sobre otros con la animación. Listo, cholos. Hablen con el Sergio, porfa. Hablen con el José también. Igual todo esto queda grabado, así que yo cargo ya el video en un momento para que se igualen los chicos. ¿Listo? Sí, Bueno, profe. Bien, cholos. bye. Adiós. Chao, profe. Chau, chau.